María Belén Arroyo, nuestra colega. Ella es la editora política de la revista Vistazo, colega con gran trayectoria a nivel nacional. María Belén, ¿cómo le va? Es Alberto Quintana, qué gusto enorme. ¿Cómo amanece? Buen día. Buenos días, para mí un gusto, Alberto, saludarle desde Quito y a través suyo a su audiencia tan amplia. Estamos con este momento en el que está debutando ya el nuevo gabinete anunciado ayer en el Palacio de Carondelet por el presidente, por el flamante presidente Daniel Noboa. Se abre una etapa, ¿no? Una etapa que yo creo que sí nos debe de motivar a todos los ecuatorianos también a, como decir, a ver, vamos de aquí para adelante. Ya mirar para atrás, caramba, no tiene sentido, ¿no? ¿Cuál es la lectura, María Belén, que podemos sacar precisamente de aquello? ¿No? Y tomando tal vez como punto de partida el mensaje, un discurso claro, corto, conciso y concreto, ¿no? Yo recordaba, y seguramente María Belén también, que por el trabajo periodístico ha tenido que en alguna ocasión calarse, por ejemplo, un discurso de los años pasados, hasta para revisión, ¿no? De Fidel Castro, cuando se quedaba 4, 5, 6 horas con un discurso político, tal vez en algún acto, ¿no? Y decíamos, los tiempos cambian, y ahora también la manera de comunicarse es otra. Pero de alguna manera, ¿no? ¿Cómo podemos interpretar ese mensaje que trasladaba el presidente Daniel Noboa a todos los ecuatorianos ayer, el momento en que asumía precisamente el poder? Sí, precisamente, Alberto. Es interesante anotar que el discurso dura alrededor de 7 minutos con 24 segundos. Esto más o menos confirma que este es el presidente de los 7, 8 minutos de, de- de expresar un mensaje. Las líneas argumentales insisten mucho en el tema de la juventud, la renovación, el nuevo paradigma que se aleja de los antagonismos. Él dice, no soy anti, soy pro, porque el anti limita y el pro es infinito. Pero al mismo tiempo no dejen de tomar en cuenta que ya se está hablando de si hubo o no violación al artículo constitucional, que si no estoy mal es del 147, y ya lo confirmo este momento, pero es del artículo constitucional que pide que el presidente en su discurso de posesión dé unas líneas generales sobre cómo y cuáles van a ser las líneas maestras, digamos, de su gestión. No necesariamente un plan detallado, pero sí unos lineamientos. Esto lo ha notado gente como el constitucionalista José Chalco Salgado, y se refiere al 147, numeral 2 del texto constitucional, porque de hecho obvió presentar a la Asamblea cuáles son los lineamientos fundamentales de las políticas y acciones que desarrollará durante su ejercicio. Eso es un punto de partida. De hecho, podemos sospechar o suponer que ese discurso tiene un target, se dirige a alguien específico. El presidente flamante le hablaba a quien votó por él, a un elector joven. No necesariamente le habló al resto de ecuatorianos, y ahí podemos pensar cuál es la intencionalidad. Quizás él está en mente teniendo esta posibilidad de hablarle a quien podría optar por él en las urnas en el 2025. Esto para referirnos al momento mismo del discurso. No olvidemos, cada discurso, y hemos tenido 11 cambios de mando con esta formalidad desde el regreso a la democracia hace 44 años, cada momento ha tenido como su impronta. En esta ocasión, todo es especial, todo es extraordinario. No se olviden, la muerte cruzada activó elecciones anticipadas. Esto no se esperaba. Eso también implica por qué no fue la cantidad de invitados especiales que ha habido en otras ocasiones, Claro. porque era un evento no previsto. Y eso también explica, llega un mandatario en funciones, que es el colombiano, pero además arriba un poquito tarde, y entonces uno dice, ¿por qué no están tantas autoridades? Porque simplemente esto fue tan atípico que ni siquiera la fecha de posesión era algo que se tenía tan claro.
y se fue armando como a última hora este cronograma de posesión. Es Claro, lo que... sí, que es realmente algo extraordinario. Entonces a veces también ahí decimos, ¿no? Porque si nos ponemos ya en el análisis, ¿no? A ver, por ejemplo, esto que determina el doctor Chalco, ¿no? Que si bien es cierto, y yo me ubico también en el andarivel de quienes siempre estamos defendiendo la rigurosidad, la institucionalidad, ¿no? Pero estábamos ante un evento totalmente extraordinario, la posesión de un presidente que va a estar alrededor de 18 meses frente a la jefatura de gobierno. Entonces esperar que él haga el discurso y que comience a delinear temas que tienen que ver con su plan de gobierno, no sé hasta qué punto, pero en todo caso siempre hay que estar defendiendo estos temas de del respeto al mandato constitucional y la institucionalidad, que es más bien algo totalmente necesario que vamos a estar defendiendo siempre, ¿no? Más allá de todo, sí, refleja el sentido de urgencia que se puede tener este momento, el sentido de nos falta tiempo, no hay tiempo que perder. Y tal, pero por eso mismo, Alberto, no deja de ser una contradicción. Si estamos hablando de que posiblemente el discurso tan breve refleje un sentido de urgencia del momento que estamos viviendo tan particular, entonces por eso llama la atención que llegas al punto donde se van a posesionar los ministros y no tienes la plantilla completa y te falta un ministro crucial que es el de Economía y Finanzas. Y estás hablando de un gobierno que está anunciando su intención concreta, que es lo único que esbozó claramente. Para combatir la violencia y la inseguridad necesitas incentivar la creación de empleo y eso es con inversión privada y eso es generando fuentes de trabajo. Y por eso, en esa línea, se entendería que tú debas llegar al momento de la posesión y a la posterior ceremonia en la que firman ya los ministros y no encuentres una persona a cargo de economía y finanzas, manda una señal confusa hacia afuera, Mm. porque la cabeza de economía y finanzas es la que en última instancia debe ser una figura con un perfil que genere una cierta tranquilidad a los mercados, porque estos hechos que nosotros miramos bajo un matiz político en mercados, en otros países, en otras instancias, los están mirando como señales económicas. Y esta es la señal que ha mandado de entrada esta posesión. ¿Dónde está el ministro de Economía? Claro, y tal vez eso, ¿no? La falta de tener ya configurado previamente incluso, ¿no? Todo un equipo que pueda, sobre todo en esas aristas, ¿no? Manejo de la economía, de las finanzas, el tema que tiene que ver también con el liderazgo que de pronto debe de marcar el ministro de Economía y Finanzas en el frente económico, ¿no? Donde están las otras carteras de estados que trabajan en esa línea. Y también el tema de la seguridad, ¿no? Porque Uh -huh. como que al apuro por ahí logras nombrar un ministro, ¿no? Pero en cambio no tienes articulado toda una política como para poderla ir trabajando con el resto de los organismos que tienen que ver con la seguridad, ¿no? Ese es un punto crucial. Efectivamente, si estás diciendo que en la ceremonia de ayer posesiona a la ministra de Gobierno y encarga en el mismo acto, encarga tiene un sentido de transición y de transitoriedad. Le encarga temporalmente interior a la misma persona, estás diciendo eh, que posiblemente no encontró o no contó con una persona para que se haga cargo de interior, en definitiva, para que tenga un puesto oficial y definitivo. Esta transitoriedad en el encargo del interior a la doctora Mónica Plasencia, quien tiene que manejar algo tan complejo como es interior, como es gobierno, es decir, relaciones con la asamblea, este momento de debate, de discusión de cómo se va a dar paso a estos proyectos de ley anunciados como urgentes en materia económica. No se ha esbozado todavía el detalle, pero solo pensemos
hecho de la conversación en sí, la negociación que se requiere, eso le va a consumir mucho tiempo y mucha energía a esta funcionaria. ¿Cómo al mismo tiempo va a asumir en forma transitoria o temporal este encargo del interior que tiene una complejidad? Ahora, súmale al hecho de esta figura a cargo de defensa, rompe un poco la práctica y la tradición de tener, como tuvimos este último tiempo, a ministros que han venido de las ramas, que si bien han tenido este perfil de ser personas en servicio pasivo, pero en general han venido de los cuadros de las ramas. No te olvides, la conversación se dio ayer entre un general en servicio pasivo, el general Luis Lara, Luis Lara. y el ministro actual de Defensa, es este experto en temas de seguridad personal que ha sido muy conocido por difundir mensajes en redes para darte consejos sobre tu seguridad personal. Entonces, una gran duda es cómo va a haber una política eh, para un periodo tan complicado, cómo está articulada la política con este frente interno y hacia lo externo, con estas personas que hasta qué punto van a articular y qué respuesta van a tener estos en un momento tan complejo donde no se olviden. Es posible que cerremos el año con un récord de cifra de crímenes violentos por cada 100.000 habitantes. Ya un par de meses atrás una organización internacional, Global se llama Global International, Iniciativa Global para el Combate al Crimen Organizado, ubicó a Ecuador en el top 10 de los países más violentos por dos indicadores: la criminalidad, esta tasa de muertes violentas por cada 100.000 habitantes, y el factor de resiliencia, entendido como la capacidad interna del Estado de reaccionar frente a este embate. Y uno de los ítems analizados en esta dimensión de resiliencia es con cuánta transparencia reacciona el Estado frente al embate de la violencia. Y eso nos lleva a pensar en la penetración de lo que es el crimen organizado en el estamento estatal. ¿Hasta qué punto tú puedes combatir algo si estás contaminado? Claro. Todos estos elementos fueron puestos en análisis al nombrar el gabinete, al nombrar este equipo de colaboradores, te saltan estas dudas de inicio. Claro, claro, eso es lo que hay que tenerlo más claro, ¿no? Y de alguna manera, yo creo que siempre va a seguir siendo elemental, ¿no? Que haya esa actitud pro en todos los sectores. Y me refiero, por ejemplo, a esto que tiene que ver, ¿no? Porque puede ser visto recelosamente desde las instancias militares, ¿no? Desde las ramas armadas, este nombramiento. Pero también puede ser algo positivo. Viene alguien que precisamente no tiene una vinculación directa y que con prestancia, guardando el respeto y todo, guardando la forma, podría llevar adelante también un trabajo bastante interesante. Entonces, habría que ver, ¿no? Y hay que dar el espacio como para... ahí lo que se requiere definitivamente es poder tener ese gran poder como para articular, porque hay que articular con tantos sectores, me refiero al diseño de la política pública de Uh -huh. seguridad, ¿no? Las Fuerzas Armadas, el tema de la Policía Nacional, el manejo del SNAI y todo lo que va teniendo pues de alguna manera vinculación. Entonces hay que tener esa gran capacidad y a veces de pronto si alguien ya es parte, ¿no? de las fuerzas, entonces como que no va a tener, hay algún compromiso por ahí, etcétera, etcétera. Habría que ver, ¿no? Habría que ver cómo más o menos se va delineando el asunto y tener sobre todo los mensajes claros, ¿no? Y las posturas bien definidas. Precisamente lo que debe articularse y no hablamos de personas, sino de políticas que articulen el interés nacional que va por encima del interés inclusive de una institución. El interés nacional, este momento que debe articular ese sector, es cómo enfrentar este desafío de criminalidad creciente, de violencia creciente, cómo enfrentar esta necesidad de purga interna en las fuerzas y cómo hacerlo con un sentido de necesidad nacional. Efectivamente,
parte de la discusión es hay que mirar objetivos de orden nacional que trascienden a las personas, trascienden a las instituciones, y este rato a mí me parece uno de los temas cruciales es efectivamente se necesita generar condiciones para que el país recupere la paz, para que bajen los niveles de violencia y para una manera de hacerlo, entiendo, y eso él lo ha dicho, es eh, mandar mensajes de que se requiere incentivar la inversión, la creación de fuentes de empleo, la creación de oportunidades de trabajo. Pensemos en niños en zonas donde no tienen oportunidades, tienen miedo de ir al establecimiento educativo porque está invadido por organizaciones criminales. Las madres tienen miedo de que salgan a las calles porque pueden ser reclutados, pero esa es la realidad. Ahora, si encuentras una alternativa, digamos, de ocupación, una alternativa de generación de empleo o una perspectiva de termina en el colegio y va a estudiar esto porque va a trabajar en esto, entonces eso a la larga va a terminar desactivando la fuerza que han alcanzado las organizaciones criminales. Yo cuestionaba mucho, ¿no? Y criticaba bastante al presidente Gustavo Petro, sobre todo por el episodio que ocurrió, ¿no? A partir de los hechos suscitados allá en el sector de la Franja de Gaza el pasado 7 de octubre, ¿no? Criticaba la actitud, la actitud de él y decía que incluso acá no se dimensiona, acá en el Ecuador no se dimensiona porque prácticamente ha habido casi una ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, ¿no? Un congelamiento. Israel siempre ha tenido una buena relación con Colombia, el aparataje de seguridad depende mucho de la asistencia de la asesoría israelí allá en Colombia, y acá en el Ecuador no nos damos cuenta del nivel de afectación que tenemos si es que se deteriora esa relación en la seguridad del Ecuador. Es increíble cómo va de rebote teniendo un impacto acá en todo nuestro accionar, ¿no? Pero yo creo que, y lo decía ayer, había que valorar mucho también la presencia del presidente Petro en la ceremonia, ¿no? El hecho de que él haya venido también es un gesto bonito, que hay que resaltarlo, ¿no? Más allá de la posición política e ideológica que él tiene, hay que resaltar Ujú. eso, el hecho de que él vino, ¿no? Y no olvidemos que antes de octubre Colombia nos entrega, nos vende un suministro de energía eléctrica, que es lo que hace que en medio del estiaje provocado por el Niño no enfrentemos el escenario de cortes eléctricos antes. Solamente cuando Colombia se da cuenta que ya no puede abastecer su demanda interna y deja de vender la energía a Ecuador, Ecuador entra en esta crisis y hace unos 15 días pidió ayuda a Perú para la venta de energía eléctrica. Pero en temas, y te estoy graficando algo que rebasa creencias o ideologías, es la necesidad concreta de tener un socio que nos pueda vender energía, electricidad, en un momento en que estamos enfrentando este fantasma de los apagones que regresa 14 años después al país, cuando pensamos que esta era historia superada. Sí, 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 yo creo que por eso, ¿no? Sí, hay que valorar mucho también la presencia del presidente Petro. Yo entiendo que la presidenta de Perú, por las situaciones internas también allá, no pudo estar pues en la ceremonia, pero en todo caso siempre es bueno afianzar, no solamente con los dos países con quienes compartimos fronteras, sino también a nivel hemisférico, ¿no? Porque hay retos que nos deberían de mantener también unidos, tal como requerimos también acá en el Ecuador, ¿no? Esto de los acuerdos, no solamente entre el Ejecutivo y el Legislativo, yo pienso que se deben de trasladar, ¿no? Trasladar en todo sentido. Tenemos grandísimos retos que precisamente de alguna manera pues nos imponen a todos despojarnos a veces de cualquier tipo de situación personal y en el caso de quienes hacen política partidista o quienes están vinculados a gremios del tema gremial, ¿no? Debemos despojarnos de todos aquellos para poder ayudar en este tema de la gobernabilidad, porque la gobernabilidad realmente al término del día la terminamos haciendo todos, ¿no? María Belén, muchísimas gracias por este tiempo, por compartir estos conceptos y ya habrá oportunidad de hablar y de meternos de lleno nomás en el tema de esa relación ejecutivo-legislativo que también va a ser determinante. ¿Ah? Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Saludos desde Quito. Que tengan buen día. Buen día, es María Belén Arroyo, la editora política de la revista Vistazo, la más importante de este país en materia política. No son las 7:25, marcamos una nueva pausa publicitaria y los invitamos a continuar en